José David Mora, Derecho Procesal Civil 1. Vamos a tocar el tema de transmisión y extinción de las obligaciones. Evaluaremos lo que es la definición de las mismas, las clases de transmisión de las obligaciones, la extinción de las obligaciones y sus modos. Solemos a veces contraer deudas y en derecho, las deudas se pagan de la forma que se contraen. Definamos entonces, bajo esta premisa, ¿qué entendemos por transmisión de las obligaciones? Consiste en la actitud de la obligación para cambiar de titulares activos a pasivos, sin alterar su esencia, permaneciendo una obligación y la misma obligación. Esto nos lleva a entender que hay una relación obligatoria que tiene una generación, un débito para el deudor, y el débito debe ser cumplido por el deudor originario. También genera un crédito para el acreedor, o sea que el crédito debe ingresar al patrimonio del acreedor originario. Como consecuencia de la transmisión de las obligaciones, el débito y el crédito sufren lo siguiente. El débito puede transmitirse del deudor originario a otro sujeto. Igual el crédito puede transmitirse del acreedor originario a otro sujeto. Entonces, esto nos comporta hablar de las clases de transmisión de las obligaciones. Hay dos clases vitales, trascendentales, por actos entre vivos y por actos mortis causa. Desarrollaremos sucintamente por actos entre vivos. Y esto nos lleva a las transmisiones activas y a las transmisiones pasivas. ¿Por qué? Porque por actos entre vivos es el modo más frecuente, el más común, que es la transmisión a particular, abarca todos los actos de transmisión de obligaciones. O sea, las posibilidades de adquirir un bien o derecho de otra persona mediante un acto jurídico, y esto puede ser una donación, una venta, una cesión, pero a través de un acto jurídico. De manera que definir o trabajar sobre las transmisiones pasivas es entender que las transmisiones pasivas consiste en que se transmite la obligación en su aspecto pasivo. ¿Cuál es? El débito, efectuado por el deudor a un tercero. O sea que la posición del deudor, en principio, y con muy contadas excepciones, tiene una limitación y que no es transmisible sin la voluntad del acreedor. Esto tiene una fundamentación, que el acreedor confía plenamente en la potencialidad de pago del deudor, por cuanto tiene conocimiento de la solvencia del patrimonio que posee este acreedor. Hay unas excepciones. El caso de la muerte del deudor. Soy deudor, somos deudores, y en la cual los débitos se transmiten a los herederos. La sustitución del deudor por sus herederos se hace necesario para garantizar el interés propio del acreedor. En consecuencia, decimos que si se permitiera la transmisión del débito sin el consentimiento del acreedor, sería permitir que cualquier deudor tuviera la posibilidad de no cumplir con su obligación, transmitiendo su débito a cualquier persona insolvente. Las transmisiones activas, nos estaríamos refiriendo a la transmisión del crédito. Consiste en las transmisiones de los derechos del crédito efectuadas por el acreedor, titular de ese derecho, a un tercero. Significa que la transmisión del crédito no se encuentra limitada por cuanto no implica perjuicio para los sujetos de la relación obligatoria. Esa transmisión difícilmente perjudicaría al deudor. El artículo 1549 del Código Civil nos habla de la cesión de crédito.
¿Qué consiste la cesión? Es como la forma de una venta. También puede tomar la forma de una donación. La cesión es voluntaria, pero también puede ser una permuta, si se hace a cambio de otro bien que no sea dinero. Tenemos la cesión de crédito como un contrato. Esto establece que existe un contrato en virtud del cual el acreedor, que es el cedente, transmite a un tercero, el cesionario, sea a título oneroso o gratuito, el crédito que tiene contra el deudor, que es el cedido. Otras figuras de cesión de crédito por causa de muerte: la subrogación de pago, la delegación subjetiva del acreedor y otras. La extinción de las obligaciones. ¿Cuándo, cómo, por qué se extingue una obligación? Lógico está, esto consiste en la ruptura del vínculo jurídico que une a dos sujetos en una determinada relación obligatoria, y se produce cuando se da un acontecimiento, un acto o una conducta que solventa la deuda que se tiene. Los modos de extinción de las obligaciones son variados, son amplísimos, y no están únicamente en el Código Civil, están en otras leyes. Y tenemos el pago, la dación en pago, la novación, la remisión de la deuda, la compensación, la confusión, tenemos la cosa debida, tenemos la delegación de la prescripción, la pérdida de la cosa debida. Otros modos de extinción de las obligaciones: el vencimiento del término extintivo, tenemos también la causa extraña no imputable, la disolución del contrato por mutuo consentimiento, tenemos la revocatoria de un contrato por voluntad unilateral, tenemos la muerte de las partes en el contrato intitu personae, una cosa bastante, no digamos que rara, pero cuando sucede, bueno, estamos en presencia de la garantía de que los acreedores tendrán la posibilidad de exigir el pago. La sistemática legal. Nuestro Código Civil, en el artículo 1282, señala los modos de extinción y nos dice, reitero, no son únicamente los que están en el Código Civil, sino los que están en otros textos legales. Por ejemplo, el pago, sistemática legal, la forma, que viene del latín pacare, que significa satisfacer. Cuando se da el cumplimiento de la obligación debida por el deudor al acreedor y cualquiera que sea el objeto de esta. En consecuencia, satisfecha la deuda por el deudor ante el acreedor, se paga dando una cosa, prestando un servicio, absteniéndose de algo según se trate de obligaciones de dar, de hacer o no hacer. La novación constituye un modo voluntario de extinción de las obligaciones mediante la cual se extingue la obligación, sustituyéndose por una obligación nueva, novación nueva. Característica fundamental de la novación: el hecho de que se debe extinguir una obligación anterior y nacer una obligación nueva. La novación requiere de un cambio sustancial en la obligación, en la cual puede recaer bien sobre los sujetos, o bien sobre el objeto, o bien sobre la causa. Podemos hablar de los requisitos de la novación, y tenemos que la existencia de una obligación anterior, la existencia de una obligación nueva distinta a la primitiva, lo establece el artículo 1324 del Código Civil. Tenemos la compensación, ya para ir cerrando esta breve disertación sobre las obligaciones. Tenemos que consiste en que dos personas, son entre sí recíprocamente deudoras y acreedoras, en cuyo caso las dos deudas
quedan distinguidas si son del mismo monto. Eso lo dice el artículo 1331 y 1333 del Código Civil. Las clases de compensación: tenemos compensación legal, compensación convencional, compensación facultativa, compensación judicial. Y podemos decirle que aspiramos que este pequeño material sirva para que todos y todas podamos profundizar a posterior en un tema bastante interesante, bastante motivante y aleccionador. Gracias.